Esto cambia un poco también la perspectiva dentro de lo que vamos a hacer. Yo me presento, yo soy José Manuel Ospina. Vengo de una familia numerosa. Somos 3 hermanos en total. Mi papá tuvo 2 hogares. Y él fue realmente una persona sin miedo. Porque si hubiera sido una persona temerosa, seguramente en cualquiera de las 2 casas se hubiese dejado pescar. Yo digo que vengo sin miedo porque si mi papá hubiese tenido algo de miedo, mi mamá hubiese tenido algo de miedo, seguramente yo no estaría aquí, porque las condiciones de vida en ese entonces no eran las mejores para decir vamos a tener un hijo. Y aparte nazco yo, el último de todos, con ñapa, con hermana melliza. Ella sí es normal, gracias a Dios. Venimos de una familia casi sin oportunidades, una familia en la que nos decían, ustedes no van a hacer nada en la vida, porque siempre nos han dicho, estudien para que sean alguien en la vida. Yo hice hasta segundo bachillerato, soy alguien, soy humorista, soy actor, soy director, soy guionista. Si tengo que hacer una escenografía, soy capaz de construir una escenografía, soy carpintero, soy pintor. Aparte de todo, también construyo cosas con mis manos y también diseño y confecciono ropa. Es decir, que todo parte desde lo que te digan desde pequeño. Todo parte desde lo que te digan a ti, desde la perspectiva que te pongan y te impongan desde tu comienzo de vida. Yo tuve que hacer muchísimo trabajo en contra del miedo. Yo soy el menor del lado de mi mamá y mi papá, 7 hermanos. Usábamos ropa reciclada. Mi hermana en esa época le hacían maxifaldas, luego a mi otra hermana le hacían faldas rotondas, a mi otro hermano les hacían pantalones botacampana, porque eran los 60 más o menos. Yo fui el último, con hermana melliza, me hacían falda pantalón. Y la camisa, toda la ropa era de marca, era, sí, pinturas Lumitón, decía una camiseta que yo usaba, para el pintor lo mejor. Y abajo había el cabo de la brocha, decía la única que no gotea. Y yo tuve que vivir toda la vida con esas cosas y tratando de convertir en mi vida lo que era para mí una carencia en una oportunidad creativa. Y creo yo que las carencias son los que nos llevan a nosotros a convertir el abono o la boñiga en energía. Si yo no hubiese nacido en este hogar, créanme que no estaría parado aquí. Si yo hubiese nacido con todas las comodidades que se tienen ahora en esta época, creo que la creatividad hubiese quedado atrás. O no hubiese tenido yo la capacidad de poder pararme aquí y decir, aprendí a reírme de mis propias desgracias. ¿Pero qué es el miedo? Podemos poner el primer slide. El miedo es simplemente una respuesta interna a una situación externa y que termina afectando mi parte interna. Es decir, los miedos vienen desde que somos niños, infundados desde muchas cosas. Cuando nos decían no juegues, no saltes, las mamás profetas, si saltas te vas a caer, y uno se caía. En vez de decirle si saltas vas a llegar más alto, seguramente no hubiéramos volado, nos hubiéramos caído, pero lo hubiéramos vuelto a intentar. Nos hubiéramos ido, por lo menos, como lo digo yo coloquialmente, nos hubiéramos ido de jeta, pero con gusto. Yo aprendí una definición de alguien que me dio y entendí que el miedo funciona de esta manera. Y es un saco. ¿Qué es un saco? O un suéter, o un hoodie, como lo llaman ahora. Eso es de algodón, de los que abrigan. ¿Qué es eso? Es un artículo que la mamá le pone al hijo cuando ella tiene frío. El hijo está feliz jugando en la calle a la pelota en una simple camiseta o sin camiseta y la mamá dice, está haciendo frío, es hora de que se entre. Y el niño entra sudando, le ponen el saco y termina enfermándose con una neumonía porque lo metieron al cuarto frío a chuparse todo el sudor que se enfría y hace que la humedad le cause la gripa. Así que los miedos, mis queridos amigos, son completamente infundados y es con lo que nosotros tendríamos que luchar. Una palabra que nos han enseñado siempre es riesgo. Es que hay que arriesgarse todos los días. El riesgo es una vaina peligrosa. El riesgo significa una cosa y es navegar sobre aguas desconocidas. Y la palabra riesgo fue una palabra inventada en 1492 con el descubrimiento de América. Cuando la gente no se atrevía a navegar hacia el futuro, a internarse en el mar, porque como la tierra era plana, había un abismo y allá estaba el monstruo este grandotote, el Leviatán, que iba a acabar con absolutamente todo.
Pero cuando por error el señor Colón se arriesgó a salir desde Palos de Moguer hasta nuestras costas, sin querer, simplemente utilizando la palabra riesgo a su favor, pudo entender que el miedo era mucho más fácil de vencer y que al final no había tal abismo, sino que había simplemente un punto de llegada por otra ruta. Ese es lo que nos han enseñado a nosotros como riesgo. Si quieren saber cuál es la diferencia entre tener miedo y tener terror, pregúntenle a un novio que esté a punto de casarse. Porque nos han enseñado que de casarse a cansarse solo hay una N. Nos han enseñado, cásese para que vea. Es decir, que una persona miope le iría muy bien cuando se case. Abra los ojos. Pero el problema es que cuando nos casamos o cuando tomamos esas decisiones las tomamos muy a lo latinoamericano. Y es que, ¿vamos a casarnos? Sí. El hombre no está convencido, pero dice, ¿eso qué carajo? Hagámosle. Y después termina uno viviendo las consecuencias de esos actos. Novios y casados dicen siempre que el terror no es casarse, sino tener que convivir un día con la suegra. Y yo a mi suegra no tengo absolutamente nada contra ella, y es un ser maravilloso. De hecho, uno tiene que fijarse primero en la suegra, después en la novia, porque así como es la suegra a esta edad, así se va a convertir la esposa cuando tenga la edad de la suegra. Y uno tiene que fijarse qué es lo que está pasando allí. Otra palabra que nos ronda a nosotros siempre es la palabra crisis. La crisis, que es una palabra así desastrosa, una palabra que nos muestra a nosotros terror, que nos muestra miedo, que nos muestra el dolor. Crisis simplemente es una oportunidad, un vocablo oriental que significa cambio. Y todos los días estamos expuestos al cambio a través del riesgo. Es decir, todos los días, desde que nos levantamos ya estamos en riesgo, ya estamos en crisis. Estamos cambiando incluso de posición desde que nos quitamos las cobijas. ¿Qué es lo peor que me puede pasar en el día? Si nosotros viéramos esa perspectiva, seguramente muchas de las cosas que nosotros vemos de cierta manera cambiarían. Y creo que estas charlas que hemos visto nos van a llevar exactamente a lo mismo. Hay que cambiar el enfoque, hay que atreverse a jugar, porque la vida es eso, pero jugar en serio, jugar y apostar lo que tenemos que hacer. Dicen, no, que los miedos son grandes, son pequeños, hay miedos de distintas formas, pero los miedos no existen ni pequeños ni grandes, el miedo es miedo. El miedo es miedo, pero ¿de dónde se genera el miedo? Es lo que yo tengo que hacer. Tenemos miedo al estudio. Tenemos miedo a graduarnos. Yo, afortunadamente, como les dije ahorita, me libré de ese miedo. No estudié ni me gradué, pero tuve toda la oportunidad de hacer lo que yo quería y lo que me hacía realmente feliz, y era hacer arte. Pero para eso no quiere decir que yo sea un analfabeta del arte, porque me preparé para lo que tenía que hacer. Me he metido en cuanto taller de comedia, en cuanto taller de actuación, en cuanto taller de dramaturgia, en cuanto curso no oficial y oficial, y en este momento puedo decir que en mi carrera soy un profesional con más de 40 años de experiencia, y contándole a la gente que el miedo se supera a través de la misma vivencia y a través de atreverse a salir de él. El miedo arruga, el miedo paraliza. ¿Por qué el miedo arruga? Vamos a hacer una comparación. ¿Cuántos músculos necesita la cara para sonreír? 12 músculos. Sí. Para hacer mala cara se necesitan 37 músculos. Para llorar, los mismos 37. Para mirar con odio, se necesitan 47 músculos. Es decir, que es muchísimo más fácil enfocar la vida a través de la risa, a través de la sonrisa. Pero la vida nosotros la vivimos así, utilizando más los músculos que nos hacen daño que los músculos que podrían hacernos daño. ¿Cómo nos enfrentamos nosotros a la vida diariamente? ¿Cómo salimos nosotros a vivir la vida diariamente si nos dicen eso de estudie para que sea alguien en la vida, usted no va a hacer nada, deje de perder el tiempo, deje de jugar, vuélvase serio? Si yo le hubiera hecho caso a ese vuélvase serio, no estaría aquí parado. Yo soy consciente que hay momentos en los que uno tiene que tomar decisiones responsables, porque por esas decisiones irresponsables yo terminé viviendo las consecuencias de mis actos.
Es decir, tomé riesgos y tomé decisiones y navegué por aguas desconocidas a través de lo que no me convenía. Y el miedo yo creo que simplemente se basa en eso. Tenemos miedo a no encajar y por no encajar nosotros convertimos nuestra vida en un despelote, diciéndole sí a personas y a cosas que no nos convienen. Yo, en mi trabajo como actor, he tenido que aprender a tomar decisiones en cuanto a papeles y a no pensar con el estómago. Porque lo que nos pasa a los actores es que cuando no tenemos trabajo nos desesperamos porque todo el dinero que teníamos o todo el dinero que llegó primero se va pagando impuestos, porque un actor por lo menos en Colombia paga el 56% en impuestos, contando el 20% del manager. Entonces si le dicen, no, es que usted se gana 20 millones de pesos. Sí, me gano 20 millones de pesos. Quítele el 56, ¿cuánto me queda? Y con eso tengo que mantener mi familia, tengo que hacer todo y aparte de todo mantener mi estatus, porque el actor tiene que verse bien. Si no se ve bien, no es actor. Porque antes de verse bien, uno antes de ser actor primero fue mesero, porque una de las cosas que uno tiene que hacer en la vida es mesero. Si no es mesero, no es buen actor. Pero entiendan una cosa, y es que la mesería le enseña a uno psicología, porque uno puede atender al cliente tete a tete. Y cuando uno atiende a una persona que tiene, entre comillas, más poder que uno, empieza a vencer el miedo a la comunicación. Y cuando uno se aprende el menú, uno dice, hoy tengo capacidad de memorización. ¿Yo por qué soy actor? Porque un día en una rifa me gané un smoking. Y dije, mesero o humorista. Y como me veía tan chistoso, me puse a contar historias. La historia, mis queridos amigos, que debemos contarle a la gente es que tenemos la oportunidad todos los días de ejercitarnos menos, por lo menos facialmente, utilizando esos 12 músculos que se necesitan para reír. 12 músculos que se necesitan para aprender a reír y hacer felices a los demás. Pero el miedo tiene ciertos antídotos. Y vamos a ver qué pasa. Uno de esos antídotos es la risa. ¿Qué es la risa? La risa es una respuesta interna también a una situación externa que me afecta también dentro de mi interior. La risa tiene muchos beneficios. ¿Qué es la risa? Yo me he preguntado siempre eso. Y estuve estudiando también y leyendo en algunos libros que la mayor demostración de inteligencia en el ser humano es la capacidad de reírse, es la capacidad del humor. Porque el humor lo que hace en la vida de las personas es un rompimiento. ¿De dónde surge el humor? De la tragedia. Eso lo descubrió el señor Charles Chaplin y lo aplicó todo el tiempo. El pastelazo, la caída, la tontería, la torpeza se convierte en un elemento que puede hacer reír al otro. ¿Cuántas veces llegamos nosotros cuando nos piden un consejo? Vemos una persona abatida, una persona que dice estoy deprimida. ¿Cuál es la primera palabra que le decimos? No sé, prima. Como si fuera tan fácil. Pero si nosotros sonriéramos, diéramos un abrazo y le dijéramos a la persona, déjalo ser. Y le cambiamos la perspectiva y lo llevamos por otro lado, seguramente la persona va a salir adelante. Seguramente la persona va a dar otro paso. Puede que no salga de la depresión, pero por lo menos va a tener un muy buen rato con usted. Puede que eso no le funcione para más adelante, pero va a tener un espacio para ver la vida de otra manera. Yo veo ahora en las redes sociales, y es algo que he tenido que vivir también con mi hijo, porque yo siendo humorista también he tenido que llorar y he tenido que pasar por muchas cosas también, he tenido un miedo aterrador. Y he tenido miedo muchas veces al daño que mi hijo pueda infligirse o autoinfligirse a través de la desconexión de lo social. Porque el miedo viene cuando yo me encapsulo en mis problemas y no permito que salgan, o no me permito comunicarlos con los demás, o no me permito espacios en los que alguien pueda darme una solución distinta a la que yo tenía, el enfoque, la perspectiva. Porque una persona que está afuera simplemente está lejos de todo el problema y ve las cosas mejor. El día que a mí me llamaron y me dijeron, tiene que ir a ver qué pasa con su hijo. Él vive en un piso 11 y el único miedo que yo veía era una ventana grande y encontrarme con algo desastroso allí. Llamé a un amigo y ese amigo me dijo, no, vamos a orar. Mientras no tengas una mala noticia, todo es positivo. Y lo que hicimos nosotros y lo que hice yo durante todo el camino fue esperar eso bueno que podía pasar.
y saber que mediante algunos actos las cosas podrían mejorar. No soy dueño del futuro, no soy dueño del pasado, no soy dueño del presente, o del presente tal vez sí, soy el único dueño, pero es que el segundo que acabó de pasar, el comienzo de esta charla ya es pasado, ya se fue. Si queda grabado, chévere, porque lo pueden repetir, pero cuando lo repitan y lo vean, van a estar ustedes ya en una diferente situación. Pueden ir ustedes manejando, pueden ir ustedes charlando con algún amigo y pueden volver a recibir algún tip, pero el momento especial para escuchar esta comunicación era este, y ya pasó. Así que hay que entender que si el futuro me crea ansiedad y el pasado me crea estrés, tengo que vivir en este constante presente. Beneficios de la risa. La risa estimula muchos órganos. Tiene beneficios a largo plazo. Una persona que ríe constantemente es una persona que es capaz de cambiar el mundo. Es una persona a la que le llegan ideas constantemente. Todo el tiempo va a tener una buena idea y buenas ideaciones, como lo llaman ahora. Una persona que no sonríe es una persona que vive en el ostracismo, en la lástima, en el pesar, en el dolor, en el no me muevo. Y ahí es donde empieza el miedo a hacer lo que tiene que hacer. El miedo empieza a arrugar a la persona porque le empieza a consumir. Nosotros somos seres móviles, no somos seres que estén quietos. Incluso en nuestro reposo, nuestro corazón sigue bombeando, nuestros pulmones se siguen moviendo, el riñón sigue trabajando, el hígado sigue trabajando. Nuestra cabeza sigue trabajando. Aun cuando estamos durmiendo, nuestro inconsciente sigue haciendo cosas. Pero el miedo lo que hace es paralizar eso. ¿Qué es lo primero que nos quita el miedo? Nos quita el sueño. ¿Qué es lo segundo que nos quita el miedo? El hambre. Y si no tienes ni comida y no tienes descanso, ¿cómo va a ser la producción de sangre en tu cerebro? ¿Cómo va a ser la irrigación de sangre en tu cerebro? Probablemente te vas a quedar más sin ideas y cada día te vas a secar más hasta que vas terminando como una uva pasa. Lo primero que se hizo en el mundo para generar miedo, para generar una cuestión de poder fue, o no generar miedo, sino generar poder. Y fue mediante la barbarie. Esto se llamó la revolución del estiércol. Resulta que en algún tiempo, cuando el hombre se volvió sedentario, descubrió que la tierra se podía cultivar, pero que daba mejores frutos donde la boñiga de las reses había caído o donde su propia boñiga había caído. Y entonces empezó a acumular y a hacer montañas de estiércol. Y esta persona empezó a regar sus campos y a sembrarlos y a revolcar la tierra con esto y se dio cuenta que su producción era maravillosa, pero no conforme con eso dijo, ve, este man tiene un campo mucho más grande, me voy a buscar ese campo. Se fue a buscar ese campo y ¿qué hizo? Lo tomó a la fuerza. Y lo que hizo fue desechar a la persona, sacó a la persona, e incluso llegó a matar a la persona. Y empezó a acumular y acumular. Y como ya tenía dos, consiguió más gente para que le ayudaran a acumular más. Y así sucesivamente. ¿Qué hacían ellos para causar miedo? Dejaban siempre una persona viva para que fuera y contara el cuento de terror. Fulanito es poderoso por estar haciendo esto. Así que mis queridos amigos, no se dejen creer de cuentos. Vivan la experiencia maravillosa. Arriésguense a vivir. Arriésguense al sonreír y al permitir que la vida siga sonriendo para ustedes. ¿Me regalas el agüita? Es que creo que por miedo se me secó la jeta. Sí, no sé por qué me pasó. El miedo es tratable cuando uno se lanza a nuevas aventuras. ¿Alguno de ustedes ha saltado en paracaídas alguna vez? En parapente. Muy bacano. Saltarse en paracaídas o en parapente, ¿qué es lo que asusta más? El momento previo. Miedo a la muerte. ¿Qué es el miedo a la muerte? El momento previo. Si alguien regresa de la muerte y me dice, me dolió, me voy a asustar. Pero hasta el momento nadie ha regresado de la muerte a decirme, oiga, qué dolor tan berraco haberme muerto. No. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Vivir la experiencia tranquilamente, porque aún en la muerte yo he visto amigos partir con una sonrisa en la boca. Aún en ese instante utilizaron esos únicos 12 músculos que no les causaban ningún esfuerzo. Pero con todos estos beneficios que tiene la risa también activa otros 400 músculos en el cuerpo, empezando por el abdomen. ¿Qué causa un cáncer principalmente? Un cáncer de estómago. El miedo. ¿Y el miedo qué causa?
desesperanza. ¿Y la desesperanza qué causa? Frustración. ¿Y la frustración qué causa? Estrés. ¿Y el estrés qué causa? Un miedo incontrolable, un miedo que no se puede vivir, no se puede soportar. Y ese miedo se convierte en rabia, se convierte en ira. Y la ira termina deformando nuestras células. Puede terminar volviendo loca una de las células que nosotros teníamos para que nos hicieran el bien. Podemos cortar un buen proceso por culpa de la rabia generada por el miedo. La risa estimula también una respuesta al estrés. Cuando tú estás en mejores momentos y te estás riendo o estás en un momento feliz, puedes responder a un instante de estrés. Pero si estás con rabia, seguramente terminarás o golpeando al señor del carro que te cerró o haciendo cualquier acto imprudente por eso. Alguna vez yo salí de mi casa furioso, peleando con la única persona que tenía cerca, mi esposa, por la única cosa que yo no podía remediar, y es que ella tenía la razón. Generalmente cuando la razón del otro se impone ante la nuestra de una manera serena, uno termina airándose porque es la única respuesta que le da, pero eso lo da únicamente el miedo a reconocer que otra persona tiene una mejor perspectiva de lo que nosotros hacemos. Salí de mi casa furioso en el carro, salí por una avenida a lo que da el carro, no era mucho, era un sprint. Salí en ese carro a toda, iba a 40, y en una esquina yo vi que una camioneta casi se voltea. El tipo tuvo que frenar. Él también venía furioso. Tuvo que frenar porque si no nos hubiéramos matado, nos hubiéramos estrellado, y el carro alcanzó a colear un poco. Cuando el tipo, yo bajé inmediatamente mi sensación de rabia, bajé todo eso que tenía y me dio también un intenso miedo con la persona que venía porque era una camioneta bastante lujosa y sospechosa a la vez. Y yo bajé la marcha, me fui muy despacio y dije, vamos a ver qué pasa. Dejé que este señor me alcanzara y a la velocidad que iba yo, que podrían ser 20 o 30, él intentó cerrarme. A esa velocidad no se cierra nadie, simplemente me obligó a orillarme. Cuando el señor se bajó del carro, yo lo miré a la cara y le dije, perdóneme, discúlpeme, no sé qué me pasó. Venía furioso de mi casa y no me di cuenta lo que podía causar. Y el tipo sacó la mano de atrás, tenía un arma y me dice, yo venía igual. Y por regalarme esa sonrisa, hermano, y la que siempre me ha regalado en televisión, váyase tranquila. Entonces la risa tiene un poder maravilloso. Dicen en Santander, la miel atrapa moscas, y lo dicen los santanderianos acá en Colombia, que son los que dicen que son más bravos. La miel atrapa moscas y la sonrisa atrae la miel. Calma las tensiones, la risa. Cuando alguien está tensionado, ¿qué puede hacer? Vaya, se vea una comedia, distráigase, vaya, juegue con los amigos. La semana pasada yo estaba estresado por un pedido que tenía que entregar a los Estados Unidos y nada, que salían las telas y las telas no llegaron, la tela llegó y no era la tela. Y me tocó igual cancelar el viaje. Los tiquetes dije, voy a cambiarlos, no me los cambiaron. O sea que esa plata se perdió. ¿Qué podía yo hacer? Absolutamente nada. Me llené de temor porque iba a pasar con la plata, que iba a hacer con la plata, y la respuesta llegó. Tienes más oportunidades. La tela que te llegó la puedes vender y puedes vender los buzos más caros y no vas a tener que viajar. Y no tuve que viajar y pude hacer un trabajo que tenía que hacer obligatoriamente aquí en el país. Es decir, que el miedo te pone una situación en la que simplemente te anquilosas y no ves otras perspectivas. Por eso debes entender que tu cuento también cuenta. Y cuando hablo del cuento también cuenta, estoy hablando del cuento que has tenido tú que vivir. ¿Cuál es tu cuento verdadero? No el cuento que te han inculcado los demás. No el cuento que te metió tu mamá cuando te puso su primer saco, cuando te dijo está haciendo frío. Cuando la mamá profeta te dijo te vas a ganar un chancletazo y te lo ganaste. Cuando las personas te dijeron tú no eres capaz de hacerlo y tú dejaste creer que no eras capaz de hacerlo y después viviste una vida frustrada y llena de miedos por ese primer tiempo. Por eso hay que mirarse al espejo. Cuando alguien me dijo, mírate al espejo y mira quién eres, yo me lo tomé en serio. Al día siguiente, a pesar de la imagen que yo tenía de mí, porque siempre me dijeron que yo era feo. Si me dice, José Manuel, usted es así de feo, va a estornudar.
Y yo vivía lleno de eso. Me daba miedo a veces salir a la calle. Me dio un acné tremendo. Entonces yo dije, ¿cómo cambio esto? Y dije, ya sé, yo soy de lo más granado de la sociedad. Y cuando dije soy de lo más granado, el acné automáticamente empezó a desaparecer. Y la solución la encontré en la cosa más sencilla, zanahoria y harina de trigo. Después les cuento cómo es la mascarilla. Pero era más lo que yo tenía adentro. Y siempre pasaba eso. Todo el mundo me decía, usted es feo. Yo vivía siempre con la sensación de ser feo. Pero el día que me miré al espejo, por primera vez descubrí el verdadero rostro de Quasimodo, el jorobado de Notre Dame. Porque así me veía yo. Jorobado, narizón, con un solo ojo. Tenía cara de Picasso. Era una cosa que yo realmente no creía y decidí ese día empezar a cambiar lo que era. Y empecé a fijarme en las cosas que realmente amaba. Cuando tú te fijas en lo que realmente amas, el temor empieza a marcharse. Debes entender que tu cuento cuenta cuando sabes que tienes una historia para contar, que tienes una historia que le va a servir a alguien y que seguramente desde tu perspectiva, si tú cambias el chip, vas a dejar de infundir temor y te vas a dedicar a hacerlo mejor. Dicen los orientales, si eso tiene solución, ¿para qué sufre? Y si no tiene solución, ¿para qué sufre? Pare de sufrir, decían por ahí. Hay que parar de sufrir y mirar las otras perspectivas. El que sufre es porque está aterrado. El que tiene ira es porque tiene miedo. El que está frustrado es porque tiene miedo y en algún punto de su vida no fue capaz de resolver esa situación. Pero el antídoto mayor, mis queridos amigos, para vencer el miedo es el amor. Hay que amar todo, absolutamente todo lo que se hace. Yo escuchaba una frase del señor Facundo Cabral, fueron dos frases, y él decía, el que trabaje lo que no ama, aunque lo haga todo un día, es un desocupado. Si yo trabajo en mí mismo y no me amo, ¿qué estoy haciendo? Perdiendo el tiempo. Estoy fuera de mí todo el tiempo. Y lo único que estoy haciendo es escuchar y atender el cuento que otro contó de mí. Pero también decía el señor Facundo Cabral, el que ama, el que trabaja en lo que ama, está benditamente condenado al éxito. Y yo en esa parte creo que el éxito no es tener dinero, el éxito es tener la felicidad y la tranquilidad de poder sonreír ante cualquier situación adversa. Ayer para mí fue un día del no. Nada de lo que hice estuvo bien. Me levanté a una hora que no debía levantarme. Y sabía que no era la hora porque no había descansado completamente. Me puse a hacer una tarea que era incapaz de hacer porque ni siquiera me podía arrodillar porque me metí al gimnasio y no tengo movilidad en las piernas. Tenía que agacharme mucho, no pude hacerlo. Cuando fui a contar las piezas que tenía que armar, no estaban completas. Me llené de frustración. Llegué a las 3 de la tarde y dije, ¿qué tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es detenerme y dedicarme a la única cosa maravillosa que me encanta en el día de hoy. Y fue ponerme a escribir lo que tenía que escribir antes de explotar de mala manera y dejar que ese miedo que tenía por esta charla de hoy acabara con todo lo que quería construir o lo que tenía en el corazón construir. Mis queridos amigos, la palabra de Dios dice, Dios es amor. Y ese amor lo puede absolutamente todo. Y una de las cosas que me aficionan en la vida es hablar del amor de Dios y lo que siempre ha representado. Para mí el amor es supremo. Y una frase con la que quiero cerrar y concluir y es, un día el miedo llamó a la puerta, abrió el amor y el miedo ya no estaba. Así que mis queridos amigos, amen, amen por encima de todo, amen el dolor. No quiero decir que se lo inflijan, pero amen también en el dolor, amen en la felicidad, amen en todo momento, incluso en la ira. Dense la oportunidad de amar, amen, hasta convertirse en el mismísimo amor. Porque a fuerza de repetir, yo amo, terminas amando de una manera descomunal. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Leonardo, por estar aquí. Gracias a todos los panelistas.